Y vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Entonces vuelvo a la presentación. Estamos aquí nuevamente en la presentación, ¿vale? Entonces, les decía que cómo encontrábamos la materia. Y les decía que hoy en día hay aproximadamente 23 estados de la materia conocidos, pero nos quedamos con los eh, tradicionales, digámoslo así, que son estado sólido, líquido y gaseoso. Pero ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero si son 23, ¿por qué nos explican solamente 3 o 4? Y les digo, es que llegar a esos estados de la materia es muy difícil. Principalmente, ¿por qué? Porque estos estados de la materia se dan cuando logramos que la materia esté a altas temperaturas, pero muy, muy altas temperaturas o a muy bajas temperaturas. Y también van a entrar otros factores como la presión. ¿Me entienden? Entonces, bajas temperaturas con diferentes presiones, altas temperaturas con diferentes presiones, me dan diferentes estados de la materia. Y además, esos estados de la materia, sola, única y exclusivamente, se logran muchos de esos por fracciones de segundos. ¿Ven? Mientras que el estado plasma, líquido, sólido y gaseoso lo encontramos con mayor abundancia en la naturaleza. ¿Vale? Entonces, dentro de estos estados de la materia, vamos a tener diferentes interacciones. Por ejemplo, del estado gaseoso y el estado líquido. Cuando voy de estado líquido a estado gaseoso, ese proceso se llama vaporización. Por el contrario, cuando estoy en estado gaseoso y voy a estado líquido, ese proceso se llama condensación. Ustedes han visto cuando ustedes tienen perdón, y le meten líquido frío, ¿qué se hace por fuera del vaso? ¿Quién me responde? ¿Qué se forma por fuera del vaso? Como una expresión pañosa. Pero eso qué es agua, ¿cierto? Como que se suda el vaso. Eso estaba ahí antes de que ustedes vertieran el líquido frío dentro del vaso. ¿Eso estaba ahí? No, profe. No. Entonces, eso es un proceso de condensación. El gas que está alrededor del vaso sufre un proceso de enfriamiento. Y ese proceso de enfriamiento hace que el gas que está alrededor del vaso se condense y pase a estado líquido. Por eso cuando ustedes vierten un líquido muy frío en un vaso, por fuera se les forman unas burbujitas o unas pequeñas partículas de agua. ¿La han visto o no? Sí, profe. Todos hemos visto ese fenómeno, ¿cierto? Y ya empiezo a hablar de otro concepto, de fenómeno. Entonces, fíjense cómo ya vamos diciendo que la física es una ciencia relacionada directamente con la materia, ¿vale? Entonces, ¿cuándo paso de líquido a gaseoso? Cuando yo pongo, ahorita yo puse un agua para hacer un café. Si ven mi pantalla, no sé si la ven, ustedes pueden ver que yo estoy tomándome en este momento un café y resulta que ese café estaba a temperatura ambiente y de un momento empezó a botar vapor. Ese vapor de agua es que ya el agua que estaba en estado líquido pasa a un estado gaseoso, ¿vale? Le llamo líquido, le llamo agua cuando está en estado líquido y cuando está en estado gaseoso la llamo vapor. ¿Cómo se llama el agua cuando está en estado sólido? ¿Cómo la llamamos? Hielo. Hielo. Entonces, dése cuenta de algo. Para pasar el agua, de estado líquido a gaseoso, es decir, para volver el agua gas, vapor, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplicarle qué? ¿Aplicarle qué principalmente? Calor. Piensen, ¿qué dijeron? Calor. Calor, claro. Entonces, para pasar de líquido a gaseoso necesito aplicar calor. Pero para pasar de líquido a sólido, en el caso del agua, ¿qué necesito? Frío. Para pasar el agua de estado líquido a sólido, ¿qué necesito? ¿Agregar calor o quitar calor? Quitar calor. Quitar. Exacto. Y si el calor es un tipo de energía, entonces, ¿qué necesito?
Ahora hablemoslo con energía. Para pasar de líquido a gaseoso, ¿qué necesito? ¿Quitar o poner energía? Quitar energía, profe. No, para pasar de líquido a gaseoso necesito poner energía, porque Creo que cuando se le estoy pone aplicando calor, el calor es un tipo de energía. Entonces, cuando yo puse ahorita el agua en la cocina, en la estufa, y prendí la estufa, yo le estoy metiendo energía al agua. Estoy metiéndole calor a esa agua, pero estoy agregándole energía. Los electrones que están alrededor del núcleo empiezan a girar con mayor velocidad. Y yo en este momento tengo que hacer una pausa porque mi esposa no llevo las llaves y me toca abrirle. Denme un segundito, por favor. Belleza. Sí las había llevado. Discúlpenme. Entonces, para pasar de estado líquido a estado gaseoso, necesito aplicar calor, ¿vale? Por el contrario, pero ya les dije, el calor es energía. Entonces, necesito, para pasar de líquido a gaseoso, aplicar energía. Pero para pasar de líquido a sólido, para convertir el agua en hielo, ¿qué necesito hacer? Pero utilizando el término energía. Por favor, respóndanme. Quitar energía. Exactamente, necesito quitar energía. Es decir, necesito agarrar ese vaso y ya no lo voy a llevar a la cocina, a la estufa, sino que lo voy a meter ¿en dónde? En la nevera. La Lo voy a nevera. meter en la nevera o en el congelador. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el congelador al agua? Pero utilicen el término átomos y electrones. ¿Qué va a hacer el congelador al agua? A los átomos que me conforman el agua. ¿Qué va a hacer? Una solidificación de átomos. ¿Pero por qué? Les voy a explicar. Porque cuando yo puse el agua en la cocina, voy a dejar de compartir un momentico esta parte para que me vean solamente a mí. Bien. Cuando yo estoy colocando el café o el agua en la cocina, le estoy agregando energía, le estoy agregando calor. Pero lo que está sucediendo es que yo tengo el núcleo del átomo, ¿cierto? Y tengo los electrones girando alrededor del átomo. Cuando yo le aplico energía, imagínense esto, muchachos. Si a ustedes les ponen algo caliente, muy caliente, ¿cuál es la reacción inmediata de ustedes? ¿Cuál es? Ay, me quemó. Mover el brazo en dirección contraria, ¿cierto? Mueven el brazo o lo que esté en contacto con dirección contraria. Lo mismo sucede con los electrones. Los electrones, hablemos de velocidad de los electrones. Cuando yo le aplico energía al átomo, ¿qué está sucediendo con los electrones? ¿Van a girar a la misma temperatura, a la misma velocidad en la que estaban? ¿Empiezan a girar más rápido o empiezan a girar más despacio? ¿Qué creen? Más rápido. más rápido. Más Más rápido, rápido. porque les estoy colocando calor, les estoy aplicando energía. Entonces empiezan a moverse, pero muchísimo más rápido, ¿vale? Por el contrario, cuando meto esa agua al congelador, ¿qué estoy haciendo? Que los electrones se muevan ¿cómo? De manera más... Más lento. Más lento. Los electrones empiezan a moverse muchísimo más lento alrededor del núcleo del átomo. Entonces, finalmente, denme un segundo. Esto es. Entonces, cuando yo aplico calor o quito calor, realmente lo que estoy haciendo es quitando o poniendo energía. Y es esa energía la que va a hacer que los electrones se muevan o más velozmente o menos velozmente alrededor del núcleo del átomo. ¿Esto queda claro? ¿Esto queda claro? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. están notando que hay una interacción directa entre lo que es la energía y lo que es la materia. ¿Sí se dan cuenta que hay una interacción entre energía y materia o no la ven? Sí, profe. Sí, profe. Exacto. No hay energía sin materia y no hay materia sin energía. Muy bien, continúo. Continúo con la presentación. Muy bien, entonces, para ir del estado gaseoso al plasma, debo hacer una ionización. Para ir de plasma a gaseoso, debo hacer una desionización.
Para ir de gaseoso a sólido debo hacer una deposición, y para ir de sólido a gaseoso debo hacer una sublimación. Pero básicamente, muchachos, lo que yo tengo que hacer en cada uno de estos procesos es aplicar o quitar energía a determinadas presiones. Punto. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. Epa, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya dijimos qué concepto. Acuérdense que esa C no es de esa palabra, ustedes son unos mal pensados. Esa C no es de lo que ustedes están pensando, esa C es de qué concepto es la materia, ¿vale? Y ya hablamos que es todo aquello que ocupe un lugar en el espacio, así el espacio sea pequeñito. Y dijimos, ¿por qué dije eso? Porque antes nos habíamos enseñado que la materia es todo lo que podíamos ver o tocar, pero les puse el ejemplo del aire. ¿El aire lo podemos ver? No. ¿Lo podemos tocar? No. ¿Pero de qué está compuesto el aire? El aire está compuesto de más de 80 gases, y entre ellos utilizamos el dioxígeno, que llamamos mal el oxígeno, para poder respirar. ¿Y qué es eso? Dos átomos, esto es un átomo de oxígeno, esto es otro átomo de oxígeno, se enlazan y forman una molécula de dioxígeno. Nosotros eso es lo que respiramos, muchachos. Y esos dos átomos ocupan un lugar en el espacio, ¿vale? ¿Cómo encontramos la materia? Ya los dijimos, principalmente en 4 estados que conocemos hoy en día, pero se conocen aproximadamente 23. La interacción entre esos estados o pasar de un estado a otro tiene que ver intrínsecamente con la energía que se le aplique a la materia o se le quite. Porque ya dijimos que cuando ingreso algo a la nevera o al congelador, le estoy quitando energía, y cuando estoy excitando los electrones, o sea, aplicando calor, estoy aplicando energía. Vale, vamos a ver algunas de las propiedades de la materia, pero las propiedades físicas, no las químicas. En nuestro curso no nos interesan las propiedades químicas de la materia, nos interesan las propiedades físicas. Por favor. Entonces, vamos a estudiar algunas de las propiedades físicas de la materia. No a estudiarlas, vamos a conceptualizarlas, porque las vamos a ir aprendiendo en todo el transcurso del curso. Entonces, la temperatura es una de las primeras características que tiene la materia. Todo cuerpo debe tener una temperatura. ¿Y qué era la temperatura? ¿Qué les dije que era la temperatura? ¿Es un grado de qué? Directamente. ¿Temperatura es igual a qué? Temperatura es que, muchachos, se los acabé de explicar con el ejemplo. Cuando estoy quitando o poniendo temperatura, estoy agregando, quitando calor. ¿Qué es la temperatura? Energía. Muy bien, es energía. Temperatura es energía. Cuando yo mido la temperatura, realmente lo que estoy midiendo es la energía que tiene un cuerpo, ¿vale? Entonces, toda la materia debe tener un grado de energía, ¿vale? Toda la materia debe tener un grado de energía. Además de eso, debe tener un estado de agregación. ¿Qué es un estado de agregación? Es un estado, como lo vimos ahorita, sólido, líquido, gaseoso o cualquiera de los otros estados en los que encontramos la materia. Eso es un estado de agregación. Entonces, toda la materia debe tener una cantidad, así sea mínima, de energía. Si no, deja de ser materia. Debe tener un estado de agregación. Además de eso, la materia debe tener conductividad. Yo les hago una pregunta. Alguien que tenga aquí novio o novia, supongamos que se va para Quito, y cuando llega a Quito está haciendo muchísimo frío. ¿Qué le da ganas de hacer usted si tiene a su pareja cerca? ¿A usted le da ganas de que se aleje o de tenerla cerquita? ¿Qué le dan ganas? Abrazarlo. De abrazarlo. ¿Por qué? Yuleisi, ¿por qué? Para que me caliente. Exactamente, pero cuando te calienta, ¿qué significa? Ojo, estamos hablando con el mayor respeto, por favor, no quiero nadie aquí malos pensamientos, ¿vale? Cuando tú dices calentar, ¿qué es? Que esa persona te pase energía, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué significa pasar energía? Pasar calor. Entonces, pero te hago una pregunta. ¿Existe alguna forma de pasar energía a menos de que no sea con el contacto? ¿La hay o no la hay?
No. Para yo poder No, calentarme, fíjense, yo estoy tomando café. Si yo quiero que esta mano se caliente, es decir, adquiera más energía, yo necesariamente tengo que acercarme a la taza y ponerme en contacto con esta taza. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es la conductividad térmica o calórica? Es la capacidad que tiene la materia de pasar. Fíjense algo, hay una cosa que se llama conductividad y otra que se llama equilibrio. Supongamos, hijos e hijas, lo siguiente. Mi mano derecha tiene más energía, por tanto, está más caliente o tiene mayor temperatura que mi mano izquierda, ¿cierto? Supongamos que mi mano derecha tiene 100 en temperatura, un número, y esta tiene 4. ¿Qué va a pasar cuando yo junte mis dos manos? ¿Esta va a seguir en 100 y esta va a seguir en 4? ¿O van a llegar No. a un se punto medio? equilibra. ¿Qué creen? Se equilibran, profe. Va a haber un equilibrio. Muy bien, Abel. Eso se llama equilibrio térmico. Lo van a ver cuando vean física 2. Cuando yo tengo un cuerpo que tiene más temperatura que otro y los junto, entonces van a llegar a algo que se llama equilibrio térmico. Ya este no va a estar como estaba en un principio, pero este tampoco con una temperatura tan alta, pero este tampoco va a estar con una temperatura tan baja. Entonces, si este tenía 100 y este tiene 4, quizá cuando los junte, los dos van a llegar a 56, supongamos. Entonces, por eso es que como nosotros somos materia, cuando hace frío, queremos que alguien nos abrace, nos proteja o nos cubra, porque estamos buscando el equilibrio y el equilibrio térmico que solamente se da a través del contacto entre los cuerpos. Dígame, Miguel, pregunte. Profe, también esto de la conductividad también entra la inducción, como por ejemplo la Sí. inducción. Sí, correcto, también entra ahí, correcto. Pero vuelvo y te repito, para que haya inducción tiene que haber contacto o no. Creo que sí, profe. Claro, tiene que haber contacto, tiene que haber contacto, tiene que haber contacto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Primero, todo cuerpo, toda materia debe tener un grado de energía o de temperatura. Debe tener un estado de los que conocemos tradicionales, plasma, gaseoso, líquido o sólido, y debe tener la propiedad de transmitir su calor. ¿Ok? Debe tener la propiedad de transmitir su calor. ¿Qué es el punto de fusión, hijos e hijas? ¿Qué es el punto de fusión? Por ejemplo, el punto de ebullición del agua. Sí, pero es lo contrario. Bien, o sea, cuando hablamos de punto de fusión, es el contrario al de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición entonces? ¿Qué es el punto de ebullición? El punto del borde del agua, pero me imagino ¿El el de punto de? fusión de herboro. Ok, es cuando el agua hierve, pero cuando hierve el agua, ¿qué está sucediendo físicamente? Estoy pasando de qué a qué. Del líquido a gaseoso. Cuando el agua está, correcto, cuando el agua está haciendo ebullición, está haciendo un cambio, ¿cierto? De estado. Sucede a los 100 grados centígrados, sucede a los 100 grados centígrados. Está pasando de líquido a gaseoso y sucede a los 100 grados centígrados cuando estamos a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué será el punto de fusión? ¿Qué será el punto de fusión? Y no me van a decir que era cuando Profe, Vegeta y que Goku se convertían en uno solo. profe, que se unen o se enlazan. Sí, pero mira, básicamente la fusión es cuando el estado líquido se convierte en sólido. ¿Vale? Es cuando el líquido se convierte en sólido. ¿Y en el agua a qué temperatura ocurre? Cuando están frías, ¿no? A la misma A temperatura. los 0 grados. A los 0 grados centígrados. A los 0 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, todos los estados, toda la materia debe cumplir con estas propiedades. Debe tener un grado de energía que llamamos temperatura, debe tener un estado de agregación, debe conducir energía a otro cuerpo, debe tener un punto de fusión y debe tener un punto de ebullición. Pero si ustedes se dan cuenta, este primer punto tiene que ver con la energía. Este segundo punto también tiene que ver con la energía, porque para pasar de un estado a otro necesito obligatoriamente quitar o poner energía. La conductividad térmica tiene que ver con la energía.
El punto de fusión tiene que ver con la energía y el punto de ebullición tiene que ver con la energía. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Puede existir la materia sin energía y la energía sin materia? No, profe. Perfecto. Están Eso es una de las relacionados. cosas que quiero que quede clara en esta primera clase. Que la energía depende de la materia depende de la energía. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Y por último, un concepto que hemos escuchado muchas veces, que la materia no se crea ni tampoco se destruye. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la materia y la energía que existen en este momento en el universo es la misma cantidad de materia y energía que existieron en el inicio del universo. No puedo generar de la nada materia ni energía. Toda la materia que hay en el universo la recicla para generar cosas nuevas. Cuando usted se muera o yo me muera, los átomos que componen nuestro cuerpo van a empezar a ser parte de un árbol, van a empezar a ser parte del suelo, van a ser parte de otra forma de agregación de la materia. ¿Me entienden? Todos los átomos que están en nuestro cuerpo van a seguir el ciclo de la materia y van a pasar a ser parte de otros cuerpos, parte de otra situación, parte de un árbol, parte de una manzana. Todos los átomos que nos componen se van a reciclar. Eso es lo que me dice este concepto de que la materia no se crea ni se destruye y toda la materia que hay y la energía que hay en este momento en el universo es la misma cantidad de materia y energía que hubo en el principio del universo. Sea la teoría que usted quiera creer, la que Dios creó el universo, la del Big Bang, la que usted considere, es igual. ¿Vale? Si para usted Dios creó el universo en 7 días y lo hizo, bueno, la misma cantidad de materia con la que hizo Dios el universo es la misma cantidad de materia que hay hoy en día en el universo y la misma energía que utilizó en aquel momento es la misma energía que está hoy en día. Si usted por el contrario cree en la teoría del Big Bang, cuando explotó esa particularidad, entonces la misma materia que hubo en el principio es la misma materia y la misma energía que hay hoy en día, ¿vale? ¿Queda eso claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sin embargo, yo hoy les voy a decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que si la materia no se crea ni se destruye, se repite el siguiente semestre. ¿Ok? Era un chiste flojo, pero era un chiste. Era un chiste flojo, pero lo era. ¿Vale? Entonces, muchachos, por ahora finaliza esta presentación. No ha finalizado la clase, finaliza esta presentación. Entonces, en esta presentación, ¿qué quería hacer yo? Que entendiéramos qué concepto tiene la energía, que lo vimos. Igual yo les voy a compartir esta presentación, ¿vale? Entonces, encontramos el concepto y definimos y desplegamos, así desmenuzamos el concepto de materia. ¿Por qué necesitaba desmenuzar el concepto de materia? Porque el concepto de materia me iba a llevar a la interacción materia y energía. Y para poderles decir qué es la física, ustedes deben tener claro qué es tanto la materia como la energía, ¿vale? Entonces, si me queda claro qué es la materia, si me queda claro cómo encontramos la materia y me queda claro que la materia depende intrínsecamente de la energía, entonces ahora sí vamos a ver qué es la física, ¿vale? Entonces, esto lo cierro, esto ya no lo necesito y voy nuevamente al sílabo. ¿Dónde tengo el sílabo? Oh, creo que cerré el sílabo. Damn it. Entonces, denme un segundito, dejo de compartir la pantalla y busco nuevamente el sílabo. No se puede minimizar, vale. Entonces, denme un segundito. Desafortunadamente cerré el sílabo, ¿vale? Perfecto, ya lo encontré.
Entonces, vamos a ahora sí hacer esto. ¿Dónde está Zoom? Aceptar. Vale. Vuelvo a compartir pantalla. Y me voy a ir al sílabo. Vale. ¿Ya están viendo el sílabo? Sí. Sí. Listo. Entonces, acuérdense algo. Que mi objetivo de la clase de hoy era presentación, lo hicimos. Presentación del sílabo, lo hicimos. Generalidades, también lo hice. Concepto de importancia de la física, eso no lo he hecho. No les he dicho el concepto de la física ni su importancia. Hice la presentación en Prezi, pero la presentación de Prezi era sencillamente para poder entender qué era la materia y la energía. ¿Esto para qué? Para poder entender el concepto e importancia de la física. Ahora sí, entonces vamos al sílabo. Esto ya lo puedo dejar de tener en negrita, en negro. Y vamos a ver qué me dice el concepto de física. La física es la ciencia que estudia ¿a quién? La energía. La energía. Vean que pongo primero la energía, ni siquiera la materia. La energía, la materia, el tiempo y el espacio. Ya les dije que la materia es todo aquello que ocupa la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y las interacciones que se dan entre estos cuatro conceptos. El curso de física se centrará en el estudio de la cinemática y la dinámica newtoniana. Estas ramas de la mecánica estudian el movimiento de los cuerpos sin atender la causa que lo produce. En el caso de la cinemática, y la relación con su causa en el caso de la dinámica. ¿Vale? Entonces, muchachos, ustedes van a tener este sílabo, ¿vale? Y aquí está el concepto de qué es la física, que es una ciencia que estudia la interacción que hay entre energía, materia, tiempo y espacio, ¿vale? Y la física entonces se va a centrar en este curso en dos situaciones. Primera, cómo se mueven los cuerpos sin que nos importe qué lo genera. Esa es la primera parte que nosotros vamos a ver, ¿vale? Y la segunda, que tiene que ver directamente con lo que genera ese tipo de movimiento y sus consecuencias. Bien, hijos e hijas, les hago una pregunta. ¿Tienen alguna interrogante acerca de la clase de hoy? ¿Les ha quedado claro? No todos al mismo tiempo, no se desborden, que me dejan sordo. ¿Ha quedado claro el concepto de materia, energía y de física? Pregunto. Sí, profesor. Muy bien, nuestra siguiente clase Sí, es profe. el día de mañana. Hoy ha sido una clase muy teórica, El día de mañana, entonces, vuelvo al sílabo, el día de mañana vamos a hacer un poquito de esto. A ver, concepto de importancia de la física, esto ya quedó visto el día de hoy, ¿cierto? Magnitudes físicas, esto no lo hemos visto, programación del manejo de la calculadora, conversión de unidades. Creo que mañana podemos empezar con esto y el despeje de fórmulas. ¿Por qué? Porque las magnitudes físicas, bueno, estas tres últimas las podemos empezar a ver el día de mañana. Porque el manejo y la programación de la calculadora sí me encantaría que fuera de manera presencial. Entonces yo les voy a mantener informados acerca de cuándo vamos a retomar la presencialidad, porque el cursillo que les hago de manejo de calculadora sí me gustaría que lo viéramos de manera presencial. Entonces eso yo ya se los diré en su debido momento. Les repito, yo les pasaré el sílabo, les pasaré el link de esta presentación y le pasaré los links de estos dos videos que dejaré en el canal de YouTube. Muchachos, no siendo más, me despido y les deseo un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Por favor, acuérdense que deben leer por lo menos 4 capítulos del libro semanales.
Eso no es nada, eso no es realmente nada. No quiero hacer comparaciones, pero vean, mi hija que tiene 12 años se lee ese libro en 3 noches. Es una lectora compulsiva y en 3 noches o en 2 días se lee ese libro, ¿vale? Entonces, les estoy pidiendo solamente que se lean 4 capítulos semanales, porque de ahí va a salir buena, voy a estar preguntándoles cositas puntuales sobre el libro a nivel aleatorio. Quizá yo llegue a clase y le pregunte a usted así, mire, a cualquiera de ustedes, tal cosa sobre el libro. Y si me responde bien, pues le pongo buena nota. Y si no me responde, pues no saca buena nota. ¿Listo? Muchachos, ya con esta me despido. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Bye, profe. Igualmente, Que la vaya. profe. Hasta mañana, profe. Igualmente, Gracias, profe. nos vemos. La profe.